La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo de Ramos o domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, así conocido, porque en aquel tiempo mucha gente no participaba dentro de los días de la Semana Santa, entonces la iglesia nos ponía en primer lugar el domingo como una celebración gozosa de lo que se va a vivir dentro de la Semana Santa. Por eso se lee hoy el texto de la Pasión. Solo que en este caso los domingos se lee de acuerdo al ciclo en el que nos encontramos. En este caso es el ciclo C y Lucas es el que nos acompaña. Por lo tanto, vamos a leer hoy la Pasión según San Lucas. Y si ya, como nosotros participaremos durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que es el día gozoso, ya en vísperas al domingo de la resurrección, entonces sí vamos a vivir lo demás, pero el viernes volvemos a leer la Pasión, recuerden, solo que ahora en el Evangelio de San Juan, que lo vamos a leer. Pero bien, vamos entonces iniciando esta Santa Semana, ya saben, yo prefiero llamarle así Santa Semana, porque así lo debemos vivir, más que Semana Santa, porque hay gente que dice es la Semana Zángana y le da otros nombres que no son propios de esa semana, sino Santa Semana. Así debemos vivirlo, con santidad cada día. Y lo iniciamos con el Domingo de Ramos, con sus palmas, por favor, si ya participó en la misa, pues bueno, si no ha participado, a levantar las palmas, nada andar barriendo las calles, por favor, porque muchas veces nos da pena y vamos con la ramita ahí barriendo las calles. Levantar nuestras palmas en señal que queremos recibir a Jesús como Rey de nuestras vidas. Bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos ni podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir santamente y sobre todo pedirle al Espíritu Santo vivir esta santa semana con Él. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte al iniciar esta santa semana poder estar contigo, Espíritu Santo. Queremos que ilumines nuestros corazones para vivir santamente. Tú que eres el santificador. Santifícanos en el amor, santifícanos en la verdad, que esta semana podamos vivirla de acuerdo a tu voluntad. Danos hambre y sed de la palabra, Espíritu Santo, para gustar cada texto de esta semana, para saborearlo, para estar bien nutrido de él. Abre nuestra mente para comprender este texto, abre nuestros labios para comunicarlo, pero sobre todo nuestros corazones para vivirlo. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al texto. Por favor, Biblia en mano, porque es un texto precioso, la narración de toda la pasión de Jesucristo, según San Lucas, como les decía antes. Hay que leerlo, hay que saborear este texto, porque es hermosísimo, ¿no? Toda la experiencia de Cristo que dio la vida por nosotros. Recuerden que los evangelios se pusieron por escrito desde este acontecimiento de la pasión, porque era lo que más recordaban ellos. Y después se fueron a investigar todo lo que había sucedido antes, pero comenzó desde esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección, que es lo que tenían más fresco los apóstoles. Y por eso tenemos esta narración hermosísima que vamos a meditar el día de hoy. Así que, por favor, Biblia en mano. Bien, queridos hermanos, ya con el texto en mano, vamos a leer la proclamación, o vamos a proclamar más que leer, porque eso es proclamar realmente un texto hermosísimo. Muchas veces decimos leo, pero leemos el periódico. Aquí sería proclamar, a vivir, a experimentar el gozo del Señor, que vamos a escuchar esa narración desde su pasión, muerte y resurrección. Vamos a tomar el texto de San Lucas, por favor, Biblia en mano, San Lucas, en el capítulo 22 en adelante, ¿no? Porque vamos a leerlo gran parte, ¿no? Capítulo 22, versículos del 1, versículo 14, perdón, hasta el capítulo 23, versículo 56. O sea, vamos a leer prácticamente dos capítulos, casi corrido, ¿no? Capítulo 22, comenzaremos en el versículo 14 y hasta llegar al capítulo 23 y versículo 56. O sea, corrido. Así que búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos la lectura. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Ahí comenzamos en el versículo 14, de corrido pues, hasta el versículo 56 del capítulo 23. Dos capítulos casi de corrido vamos a meditar ahora. ¿Lo tiene? Hagamos juntos la proclamación del Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar
hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen, esto es, y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería de ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él les contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús les replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo. Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo. Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confrontarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo. ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron. Señor,
¿Los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejen, basta. le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. Han venido a aprehenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me han echado mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pero lo seguía desde lejos. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. pero él lo negó diciendo. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. ¿Tú también eres uno de ellos? Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él. Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, Adivina quién te ha pegado. y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron compadecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó. Si se los digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivanta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo han enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha aprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, Quita a ese,
suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron, allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecieron vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. y le decía a Jesús. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes en el pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, llamado bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con los actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús.
Ya hemos leído, queridos hermanos, el texto ya es largo. Usted sabe que estamos leyendo la Pasión según San Lucas y es un texto extenso. Vamos a ir viendo algunos puntos porque tendríamos que hablar más ahora, porque va a durar un poquito más nuestro programa el día de hoy, esta experiencia de la lectura orante por lo extenso de la Pasión, ¿no? Y además porque estamos en este día especial del Domingo de la Pasión. Fíjense bien, un domingo hermosísimo para profesar nuestra fe públicamente. Oiga bien, un domingo para profesar nuestra fe públicamente, sin miedos a levantar nuestras palmas. A mí me cuestiona muchas veces cuando los veo en las procesiones que van con los ramitos casi barriendo la calle, ¿no? Van ahí con el ramito abajo. No, no, no. Es para levantar el ramo sin miedo, sin pena, ¿no? Ni taparnos la cara ahí porque me vea el vecino, porque me vea la gente. Al contrario, es un domingo para manifestar nuestra fe públicamente, salir a las calles y manifestar que somos de Cristo, que somos católicos, cristianos, que vivimos nuestra fe de forma auténtica, que vamos proclamando nuestra fe públicamente. Es un día hermosísimo para ello, ¿no? Igual lo vamos a hacer el Viernes Santo con el Via Crucis, que es un acto de piedad popular. Lo mismo lo debemos hacer en el Lucernario, el día de la Vigilia Pascual, cuando se haga la procesión, y ojalá que pudiéramos hacer la procesión en un lugar retirado del templo para que podamos caminar con las luces encendidas manifestando nuestra fe, sin miedo, sin pena. Es decir, que realmente Cristo está en nosotros, que le proclamamos Rey. Hoy es lo que celebramos ahora, ¿no? Es proclamar que Jesucristo es Rey. Fíjense bien que Jesucristo entra y el evangelio que se lee al inicio de la procesión, tomado también de Lucas, recuerden que es por ese el ciclo que estamos, Lucas capítulo 19, que sería lo que está antes de lo que hemos meditado ahora de la pasión, dice el texto: en aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé, dice el texto, y a Betania, ya recordamos que pasó por Betania, allá donde estaban sus amigos, se recuerdan, ¿no? Es que pasó Jesús por Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, dice el Evangelio, del que se escucha introducción a la procesión, diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente a ustedes. Al entrar encontrarán atado a un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien le pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. En un burrito. Fíjense bien, el Rey de Reyes, el que debía reinar realmente, recuerden que en ese momento quien estaba reinando era Herodes, el hijo de Herodes Grande, ¿no? Que estaba cuando Jesús nació. Herodes, que había usurpado el poder, sabemos que no le correspondía a él el poder. Ellos se habían adueñado del reinado y habían adormecido al pueblo construyéndoles o reedificando el templo. Por lo tanto, estaba la gente dormida en su pensamiento, porque igual, como no había una manifestación del reinado como ellos lo esperaban, de ese Mesías esperado, de ese Mesías anhelado, ellos se habían adormecido el pueblo y estaban viviendo la vida de forma cotidiana, en la cotidianidad, que muchas veces es lo que sucede en nuestras realidades. Vivimos en lo cotidiano, alejados de lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos hombres y mujeres de fe. Pues bien, y entonces Jesús va a entrar y vamos a ver esa manifestación del pueblo proclamándole rey, porque había una ansia del reinado verdadero. Se había acostumbrado a Herodes, sí, pero había un ansias en su interior de recibir, de tener al Rey de Reyes, de tener al Mesías, aquel ungido, aquel enviado de Dios, el descendiente de David. Había un ansias del pueblo, había un deseo del pueblo que ya estuviera entre ellos el Rey. Por eso entonces tenemos ese encuentro que va a tener la gente con Jesús, ¿no? Es que va a salir al encuentro para ponerle sus mantos, las ramas, en fin. Sigamos pues. Fueron y encontraron todo como el Señor le había dicho. Mientras desataban al burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, lo echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, y aquí lo que les decía, ¿no? Como esa ansia de tener al rey entre ellos lo lleva a hacerlo, ¿no?
conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Fíjense bien, porque esta misma gente será la que después va a gritar crucifiquen, en su mayoría, ¿no? Mucha gente gritó después que lo crucificaran, porque entraron en ese descontento, porque esperaban a ese Mesías libertador. Miran en Jesús por los prodigios, por los milagros que Jesús había hecho, por tantas cosas que Jesús realizó, milagros, prodigios, liberación, y ellos miraron en Jesús que era el Mesías, que era el esperado, el tan amado. Por eso yo les he hablado aquí que cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Mesías. Esa respuesta de Mesías queda como bien corta, solo decir Mesías, pero incluye muchísimo. Tú eres el amado, el esperado, porque eso era el Mesías para ellos, ¿no? El amado, el tan querido, el tan esperado, el tan anhelado, el soñado, nuestro libertador, el que nos va a juntar para hacer una nación grande, en fin, tantas cosas que se decían solamente en esa palabra, ¿no? Tú eres el Mesías, era una expresión inmensa de amor. Tú eres el Mesías, era todo, toda una experiencia de amor. Pues bien, y la gente empieza a gritar diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ese gozo de proclamar al Señor como Rey, que ya nos hace pensar en nuestras vidas. ¿Lo estás tú proclamando Rey al Señor? ¿Es el Rey de tu vida, Jesús? ¿Es el Rey de mi vida, Jesús? Pero hay que preguntarlo, ¿no? Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Es el texto que da introducción a lo que celebramos de la procesión. Luego tenemos la procesión y luego el texto del evangelio que hemos meditado el día de hoy. Pero fijémonos en esos puntos, ¿no?, que hemos leído en este evangelio cuando Jesús entra. Ese anhelo, ese sueño de tener al Mesías, de tener al Rey de Reyes. Quizá ellos sabían que Herodes no era descendiente de David y por eso esperaban ese descendiente, al que venía de la raíz, del tronco de Jesé, del que venía de la descendencia de David. Lo están esperando, lo están anhelando. Vendrá el Señor, vendrá el Señor. Pues bien, y es Dios llegando a la vida de cada uno de ellos, como el Rey, a traer paz. Viene a traer la paz. Pero ¿cómo? Si va a morir un día después, ¿cómo va a traer la paz? ¿En qué momento? Pues es que la paz que el Señor nos trae no es solamente aquí en la tierra, sino desde allá del cielo viene a nosotros esa paz. Pues bien, y como hemos meditado ya, el texto de la pasión y algunos puntos claves. Fíjense bien porque hay que tener cuidado en lo que nos está diciendo Jesús. El enemigo ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he orado por ustedes, dice Jesús. Y en esa semana el enemigo andará ahí como león rugiente, buscando la forma de devorarnos, de aplastarnos, de no vivir esta santa semana. Hay que tener presente esto, las palabras de Jesús. El enemigo ha pedido permiso para zarandearlos. Yo he orado por ustedes, para que no nos vaya a vencer el enemigo. Como digo, ya vamos viendo para la segunda parte, ¿no?, algunos puntos que son claves de este evangelio. Luego, Jesús que le habla del tema de las espadas, ¿no? Pero ellos no comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo, no estaban comprendiendo otro tipo de espadas. Jesús va más allá de una espada física de defenderse, ¿no?, sino de la espada del Espíritu para poder tener una defensa correcta, no una defensa con espadas y matar a alguien con a punta de espada, sino la defensa del Espíritu Santo como una espada y la misma palabra que es esa espada de doble filo para poder entrar de lleno a esa experiencia de amor. Y luego dice Jesús, oren para no caer en la tentación. Es necesario comprender ello, este punto, ¿no? Fíjense bien que los apóstoles dice que se durmieron por el cansancio. Eso puede venir a la vida del cristiano hoy día. El cansancio, el tedio, el sinsentido, son días de descanso, en las empresas dan feriado,
Podemos decir, bueno, voy a dormir, voy a descansar porque estoy cansado y alejarnos de las celebraciones eucarísticas. Oren para que no caer en la tentación. Se va Jesús a orar. Era un momento intenso, era un momento lleno de tanta emoción ahí encontrada en su interior. Es el momento de dar la vida por cada uno de nosotros. Y desde luego, pues, ese era un momento para vivirlo, para sentirlo en la vida de él. Y dice el texto entonces que los encuentra dormidos. ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Levántense, oren. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Para que la tentación del mundo no les venza, levántense. Llega Judas y le entrega con un beso. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso traicionas al que te ha llamado, al que te ha elegido para estar conmigo. Me vas a traicionar con un beso, ¿no? Y luego el reclamo que Jesús les hace. Han venido a mí con espadas y palos. Yo he estado ahí públicamente y nunca me han aprehendido. Pero ahora vienen con palos y espadas, ¿no? para prenderlo, para sujetarlo. Y lo llevan ante el Sanedrín y todo lo que hemos venido escuchando, ¿no? De ese diálogo, de ese juicio que le hacen a Jesús, de algo injusto, ¿no? Que en la parte jurídica se puede hacer un análisis de ese juicio y sabemos que pues, está mal hecho, ¿no? Pero bueno, es lo que tenía que suceder para alcanzar la redención, la vida eterna a nosotros. Y fíjense bien que también otro punto que encontramos en el texto de hoy, Jesús consolando a las mujeres de Jerusalén. Estas mujeres que lloraban al ver a Jesús ensangrentado, al ver a Jesús dolorido, al ver a Jesús cargando la cruz, pero a pesar de eso Jesús tiene todavía palabras de consuelo, palabras de aliento. En medio del sufrimiento, en medio del dolor que le provoca ese cargar con la cruz, ese peso enorme sobre sus hombros, Él tiene palabras de aliento. Que en medio del sufrimiento también eso ya es una enseñanza para nosotros. En medio del sufrimiento tenemos que sacar esas palabras de aliento, no dejarnos hundir, aplastar por el peso de la vida, sino que tenemos que sacar ahí todavía palabras de aliento que nos ayuden a avanzar en nuestro caminar de fe. Y luego Jesús que da la vida por nosotros, esas palabras hermosísimas, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, ¿no? Él que ha confiado en el Padre, porque Él es la voluntad del Padre. Es Dios mismo obrando en nuestra vida, diciendo luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el momento de decir misión cumplida, que ha hecho lo que tenía que hacer, la redención. Y después de eso, la salvación. Recuerden que el cielo estaba cerrado por el pecado. Dios mismo se hace uno con nosotros, el Emmanuel, se rasga el cielo, baja Él, haciéndose uno con nosotros, para que nosotros luego participemos de su condición divina, ¿no? Es ese bajamiento de Dios para luego subir a su presencia nosotros junto con Él, ¿no? O sea, viene a traernos para llevarnos una experiencia de amor, ¿no? Viene a nosotros para llevarnos a Él, para hacernos encontrar con Él en su gloria, en el amor, ¿no? Y luego, pues, es lo que hemos meditado el día de hoy, ¿no? Esta pasión, puntos así claves y generales que podemos utilizar. Vamos ahora al segundo punto de nuestra lectura divina para seguir meditando y sobre todo para hacer algunas reflexiones de nuestra vida, cómo poder vivir esta experiencia estos días de esta Santa Semana. Seguimos, queridos hermanos, ahora a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra meditación. Ya leímos el texto, les leí también el Evangelio que inicia la procesión. Recuerden que en la procesión ahí se bendicen los ramos, para que una vez entrado en la procesión vayamos con nuestras palmas bendecidas. Por lo tanto, hay que ir a la procesión siempre, ¿no? Iniciar siempre. Si no ha ido a la Eucaristía, desde la procesión, por favor. Ahí se bendicen los ramos, ya con los ramos benditos. ¿Qué hacemos con los ramos? No son amuletos, no para tirarlos y botarlos tampoco, sino que los puede guardar. Hay quienes hacen alguna cruz, los ponen, los tienen guardados, no para ponerlos como amuleto. Recuerden que no es un amuleto, sino tenerlos guardados. Esos ramos nos van a servir para que el próximo año, 2026, se quemen y con ello se nos pongan las cenizas en la frente. Bien, entonces, estamos en este Domingo de la Pasión, Domingo de Ramos, iniciando e inaugurando esta Santa Semana.
Hay un soneto precioso que quiero que lo leamos y meditemos. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en la cruz y escarnecido. Muévenme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese es soneto precioso, ¿no? Que podemos usarlo como introducción a esta Santa Semana. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a nosotros para vivir estos días santos? ¿Qué nos mueve a nosotros para tener esta experiencia de amor con Dios? ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí para vivir esta experiencia de fe? Que sea realmente el poder morir al pecado para resucitar con Cristo. Que eso sea lo que nos mueva a cada uno de nosotros. El poder morir al pecado para abrirnos a una gracia del Señor. No podemos llegar a la vigilia pascual sin antes haber muerto al pecado. Cada uno tendrá que saber a qué va a morir. O sea, qué pecado quiere morir o queremos morir en esta santa semana. Recuerden que no podemos llegar al gozo de la resurrección sin antes pasar por la cruz. No hay resurrección sin cruz, no hay cruz sin resurrección, porque tampoco nos vamos a quedar en la cruz, como muchas veces suele suceder, que en esta semana muchos llegan hasta el Viernes Santo, ahí termina con el Vía Crucis y se acabó todo. O hay quienes llegan hasta el Santo Entierro y se acabó. Esa no puede ser nuestra fe. No podemos nosotros vivir esta experiencia de solo llegar al Viernes Santo y quedarnos ahí. Recuerden que nosotros miramos hacia la resurrección. No hay cruz sin resurrección, no hay resurrección sin cruz. Y eso es lo que vamos a vivir en esta semana. Y eso es lo que debemos procurar vivirlo. Recuerden lo que hemos escuchado y meditado el día de hoy. El enemigo ha pedido permiso para zarandearlos, diciendo, estará ahí molestándote, estará molestándonos, que no vivamos esta semana, poniéndole en nuestras vidas pereza, desaliento, desánimo, que entremos en pleitos tanto internos como externos, en fin, tantas cosas que podrá poner el enemigo en nuestras vidas. ¿Le vamos a permitir nosotros a él que nos robe esta santa semana? ¿Nos vamos a dejar robar esta semana? No es posible. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cada día, entregados a Dios, consagrados a Dios. Cada día de esta semana a vivirlo de cara a la misericordia de Dios, mirando hacia la luz pascual, pero sin antes pasar por la cruz. O sea, tenemos que pasar por la cruz. Es condición indispensable el paso por la cruz. Toda cruz que se asume, se redime. Si nosotros asumimos nuestra vida, podremos alcanzar la resurrección. Gozar ahora, en esta semana de la resurrección, para gozar luego, en la eternidad, de la resurrección, ya gozar de ese premio hermosísimo de contemplar el rostro de Dios, contemplar la hermosura de Dios cara a cara en la eternidad. Pero para ello debemos comenzar ahora a vivir esta experiencia de fe. ¿Cuántas Semanas Santas hemos vivido? ¿Y cuántas de estas Semanas Santas nos han ayudado para acercarnos al amor de Dios? Esta semana no debe ser la excepción. Debemos vivirla con el Señor. Quizás ya te han invitado a salir, te han invitado a que vayas a un lugar, a la playa, que vayas a quizá alguna casa de campo, te han invitado a tantas cosas, ¿y tú qué le vas a decir? Bueno, me voy a ir, total, tengo otra Semana Santa para disfrutar o para vivir la fe. No, no, no. Que esta semana sea para estar con el Señor, queridos hermanos. Ya tendremos tiempo otro día para disfrutar, para pasear, para hacer lo que sea. Esta semana es para dedicarla al Señor. Puede ser tu última Semana Santa. Puede ser mi última Semana Santa. No lo sabemos. Y no vamos a entrar aquí en miedos. Ay, Padre, va a decir que me voy a morir si me voy y no vivo la Semana Santa. No, eso no lo sé. No soy adivino ni de brujo tampoco. Ni lo quiero ser. Pero sí está a la puerta la experiencia de saber que puede ser tu última Semana Santa, que puede ser mi última Semana Santa. Y hay que vivirla como tal, ¿no? Como si fuera la primera y la única y la última de nuestras vidas. Vivirla con intensidad, sin dejarnos tentar por el maligno.
es no dejarle que el maligno haga estragos en nuestra vida. Ya les he dicho, desde el primer domingo de Cuaresma hemos venido hablando sobre esos puntos claves como para vencer el mal, sobre todo ser hijo de Dios. El que es hijo de Dios no se deja atrapar por el maligno, le hace resistencia para llegar santamente a vivir esta semana con el amor de Dios en nuestros corazones. Así que a vivir esta experiencia de fe. Jesús que entró triunfal, que entró en ese burrito, en la humildad, pero con el señorío. Entró ahí con un burrito, pero sabiendo quién era Él, el rey de la vida, el rey de nuestras vidas. Que a pesar de que entra en la humildad, pero su realeza no se determina por un burrito, sino por lo que es, hijo de Dios. Y nos llama a que nosotros seamos hijos en Él. Y que el que es hijo de Dios vive en libertad. El que vive en la libertad es discípulo de Él. Y sobre todo vive en la verdad. Y el vivir en la verdad nos lleva a la libertad. Y esa libertad es la que debemos anhelar todos. Por lo tanto, debemos recibir el reinado de Jesucristo. Los apóstoles se desencantaron. La gente se desencantó por Jesús porque esperaban a un Mesías libertador. Y la libertad que Jesús viene a ofrecer no es la de este mundo, sino la vida eterna. Él mismo lo dice en el texto que hemos escuchado ahora, ¿no? Los reyes de este mundo buscan placeres y les ofrecen tantas cosas. Y lo vemos, los políticos, en los que gobiernan las naciones, que muchas veces no dan el ancho en su realidad. Pero si nos basamos en estas cosas del mundo, vamos a quedar defraudados. Pero cuando ponemos nuestra seguridad en Dios, encontramos la felicidad plena, porque esa es la verdadera libertad. Encontrarnos con Cristo, encontrarnos con Él. En ese reinado, como les decía, que aun a pesar de que entra en un burrito, pero su realeza no se pierde. El ser rey no se pierde desde la humildad, sino que al contrario, nos enseña que en la humildad es que podemos encontrar su reinado de amor. Y es en esa experiencia de amor que debemos entrar cada uno de nosotros. Entrar en la experiencia de amor de Dios. Por lo tanto, esa experiencia debemos comunicarla también a los demás. Si yo la vivo, quiero que los otros la conozcan. Por lo tanto, es momento ahora de la evangelización, de evangelizar, de hablar de esas maravillas a los hermanos, de contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, los prodigios que Dios ha hecho en ti y en mí. Hay que manifestarlo, hay que contarlo, no podemos quedar callados. Si Dios ha hecho maravillas en ti, si Dios ha hecho maravillas en mí, tenemos que manifestarlo. Y una manifestación pública, desde luego hoy, con el Domingo de Ramos, que ya les decía antes, es el día para manifestar nuestra fe, no para esconder nuestra fe. No debemos ocultar nuestra fe, debemos manifestarla. Que los compañeros de trabajo llegarán en la otra semana diciendo, mira, yo fui a la playa, yo fui aquí, yo fui a Isla de la Bahía, yo fui a tal lugar. ¿Y tú dónde fuiste? Pues no, aquí me quedé. No, ¿cómo que me quedé? He vivido mi santa semana consagrada a Dios. ¿No? Vivir esta semana así, consagrados a Dios, sin miedos, porque Dios está con nosotros. Dios quiere entrar a tu vida a reinar. Dios quiere reinar en mi vida. Dejémoslo. Ya no es el momento de estar lejos de Dios. Ya no es el momento de alejarnos del Señor. Es que estoy peleado con este, con aquello. Pues reconcíliate. Reconcíliate. ¿Qué haces guardando sentimientos negativos en tu corazón? Que si estás enojado con un hermano de tu grupo, de tu comunidad, de la parroquia, es el momento de reconciliarnos. Es el momento de unirnos y de entrar triunfales a esta experiencia de fe, para vivir nuestra fe. Muchos se han alejado porque dicen, que me peleé con el padre, me peleé con la fulana, me peleé. No se merece eso, ¿no? Tu vida. Aunque te enojaras con quien sea, no puedes alejarte de tu fe. Es el momento de acercarte, porque eres parte de la comunidad. Tenemos que vivir esta experiencia de fe juntos, todos unidos. No dejar que el enemigo nos zarandee. Al contrario, vivir en la unidad, en el amor, vivir estos días santos, ¿no? En esa reflexión cada día. Vamos a meditar en estos días el cántico del siervo, los 4 cánticos. Mañana, lunes, empezaremos a meditar el primer cántico precioso, capítulo 42 de Isaías,
el día martes el segundo cántico, capítulo 49, después el capítulo 50, el día miércoles, y el día viernes santo meditaremos el cuarto cántico, el capítulo 52 de Isaías. Preciosos cánticos, medítalos, hazlos tuyos, meditemos en esos días. Tendremos un retiro espiritual durante esta semana, acercándonos a Dios. Estar con Dios es lo mejor que nos puede suceder. A recobrar el sentido propio de la Semana Santa. No desde el trabajo, no de las ocupaciones, no de la pereza, no del desaliento, no del desánimo, no. Recobrar el sentido propio de estos días, que es para estar orando, para consagrarnos a Dios, para alejarnos de la mundanidad, para acercarnos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que esta semana la podamos vivir de cara a la misericordia de Dios, dejándonos confirmar en el amor. Le dice Jesús a Pedro: confirma a tus hermanos, dejarnos confirmar desde el Papa Francisco, que ora por nosotros, y nosotros dejarnos confirmar en el amor, ir creciendo en santidad cada día. Que esta semana sea para dedicarla a Dios, para dedicarla al Señor Jesús cada día, que podamos ir pensando en a qué debo morir para poder resucitar. Las lecturas que vamos a escuchar durante esta semana son preciosísimas. Cuando Jesús llega a Betania, ahí donde estaban sus amigos, Marta, María y Lázaro. María, que hace una acción preciosa, le vamos a meditar mañana. No me adelanto porque quiero que lo mediten. Vamos a tener la lectura divina todos los días para que podamos ir meditando cada una de estas experiencias de fe. Mañana tendremos la lectura orante de la palabra de Dios, el martes, miércoles, todos los días de la semana, para que meditemos cada día las lecturas que son preciosísimas, el Evangelio sobre todo. El día martes escucharemos al discípulo amado que hará una acción preciosa. El día jueves, cuando Judas, meditaremos, hace esa tradición. Luego el día jueves, la institución de la Eucaristía. El día viernes, la pasión, según San Juan. El día sábado, en preparación a lo que viviremos en la vigilia pascual, y el domingo de resurrección. Esos días de prepararnos, de vivirlos cada día, no alejarnos del Señor, de manifestar nuestra fe. Recuerden, ¿no? Manifestar nuestra fe públicamente, que Dios hace maravillas en cada uno de nosotros. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Sabemos que vamos a hacer la oración, pero sin descuidar estos puntos del Evangelio, ¿no? Volverlos a meditar, volverlo a hacer nuestro, lo que el Señor nos ha pedido ahora, ¿no? Velar, orar para no caer en tentación. Y eso es lo que vamos a hacer en este tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora, queridos hermanos, a la oración que dice Jesús: velen para no caer en la tentación. Y hay que velar, hay que orar para no caer en la tentación que el maligno va a poner en nuestras vidas en esta semana. Hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que iniciamos esta santa semana, queremos consagrarnos a tu amor. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Iniciamos una semana llena de bendiciones. Queremos, en primer lugar, pedirte que nos ayudes a manifestar nuestra fe pública. Que no nos dé pena, Señor, manifestar nuestra fe. Que salgamos a las calles en esta semana. Que manifestemos públicamente nuestra fe, que no nos escondamos, ni vivamos una fe ahí escondida, oculta. Al contrario, que manifestemos que tú estás con nosotros. Que demos gloria a tu nombre, Señor. Que te recibamos como el Rey de nuestras vidas, porque eso eres tú, nuestro Rey, el Señor. Que reconozcamos tu señorío, Señor, en nuestras vidas. Que podamos recibirte con palmas de nuestro corazón. Que podamos abrir nuestra vida, nuestro corazón a tu misericordia. Por eso iniciamos esta semana de cara a tu amor, de cara a tu misericordia. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu paz, de tu amor. Iniciamos esta semana poniéndolo todo en tus manos, Señor. Sabemos, y como lo hemos escuchado en el Evangelio, el enemigo estará ahí buscando la forma de que no vivamos esta semana. No le daremos el juego al mal. Estaremos siempre contigo, Señor. Por eso iniciamos esta experiencia de la lectura orante, para acercarnos a la palabra cada día. Bendícenos, acompáñanos, fortalécenos en el amor. Que podamos vivir esta semana con todo el entusiasmo, todo el dinamismo, toda la energía. Nada de tristeza, nada de pesares, nada de pereza, Señor, en nuestras vidas. Aleja de nosotros toda esa pereza espiritual, el desaliento, el desánimo, el deseo de no acercarnos a tu amor. Aléjalo de nosotros.
Queremos estar contigo, Señor. Queremos vivir contigo esta semana. Queremos hacer tu voluntad toda esta semana. Dejarnos llenar de tu amor, de tu misericordia. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor en esta semana. Que podamos morir al pecado para resucitar contigo, Señor. Que podamos tenerte como el Rey y el Señor de nuestra vida siempre. Mira a cada hermano, hermana que se une hoy con nosotros en esta experiencia. Ayúdale a que cada uno vivamos esta semana de cara a tu misericordia, Señor, no lejos de ti. Aleja de nosotros el pecado, aleja de nosotros la pereza espiritual, aleja de nosotros el mal. Llénanos de tu gracia, Señor. Llénanos de tu amor. Queremos iniciar esta semana contigo, Señor, y vivirla contigo. En tus manos quedamos, confiando infinitamente en tu misericordia, confiando infinitamente en tu amor. Que cada día esta semana sea para consagrarnos a ti. Bendice a nuestras familias, bendice nuestros hogares, para que en nuestro hogar, en nuestra casa, no encontremos un impedimento para vivir esta Semana Santa. Aleja de nosotros los pleitos, los enojos, todas esas cosas que nos apartan de tu amor. Aléjalas, Señor. Bendícenos, llénanos de tu gracia, de tu paz, de tu amor, día tras día. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, lo meditamos, un texto extenso, pero cada domingo de Ramos lo leemos para entrar en esa sintonía de amor. Y ahora, ¿hacia dónde nos lleva? A vivir esta semana de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden, el enemigo va a andar ahí buscando la forma de hacernos caer, ya lo dijo Jesús, pero yo oraré por ustedes, dice Jesús, para que venzan al mal. Así que tenemos la fuerza del Señor en nuestros corazones para no dejarnos vencer, para poder hacerle frente a las tentaciones y encontrarnos en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora en nuestra vida, ¿no? Poder morir nosotros para poder resucitar con Él. No podemos llegar al final de esta semana con la misma realidad de pecados. Hay que morir al pecado para resucitar con Cristo. Y ese sea el propósito en esta semana. Señor, ayúdame a morir a mí para resucitar en ti. Ayúdame a morir en mí, a mis realidades, a mis situaciones de vida, para resucitar contigo, Señor. Pidámosle esa gracia al Señor en esta semana. No le robemos la Semana Santa a nadie, por favor. No le robes la Semana Santa a tu familia. No seas piedra de tropiezo para tu familia, por favor. No neguemos a Jesús. No le vendamos a Jesús por un paseo, por tantas realidades. No, 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 por favor, a vivir esta Semana Santa de cara a la misericordia de Dios. No le vayamos a negar, por favor. No le vayamos a vender a Jesús, por favor. Estar con Él es el mayor gozo que nos puede suceder. Así que a vivir esta semana de cara a la misericordia de Dios. No le roben la Semana Santa ni a tus hermanos de la iglesia. No te vayas a ir a meter a la iglesia para enojarte con los hermanos. Vive santamente. Si te dan ganas de pelear, guarda silencio, reza un Padre Nuestro. Tranquilo, no le robes la Semana Santa a nadie. No se la robes a nadie, por favor. Que todos vivamos una santa semana. Que todos vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Les deseo que esta semana sea de muchas bendiciones. Recuerden que todos los días nos vamos a estar encontrando en este ejercicio de la lectura orante de la palabra de Dios para ir meditando los evangelios y así ayudarnos a tener este encuentro con el Señor a través de la palabra. Así que a dejarnos llenar de la gracia del Señor. Bendiciones para todos.